Y vamos a revisar en este caso una prueba. Dice que un intercambiador de calor utiliza vapor condensante en el lado de la coraza a 32 grados Celsius. El agua de enfriamiento entra a 12 y sale a 20. Si el coeficiente total de transferencia de calor es de 3004 metros cuadrados grados Celsius, con base en este caso en la superficie del tubo exterior, determine en este caso la transferencia de calor por centímetro cuadrado de superficie de tubo exterior. ¿Ya? Está viendo en centímetros cuadrados. Ya. Lo primero que hacíamos era obtener la temperatura promedio, ¿ya? Media. ¿De acuerdo? Y eso lo obtenía en este caso con los valores que conocíamos de las temperaturas que nos daban entre 12 y 20. Entonces vamos a hacer esa parte. ¿Ya? Vamos a anotar en este caso, tenemos 12 y 20 por si acaso, ahí están las temperaturas. Entonces, delta, va. Delta T, ya, medir, va a ser igual a. ¿Qué tenemos en este caso como datos de temperatura? El lado de la coraza es 32 grados, ¿cierto? La entrada es de 12. La de la salida es 20. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso era los 32 menos los 12, eso nos daba 20 grados Celsius. 32 menos 20, eso nos daba 12 grados Celsius, ¿cierto? Después con esos valores iba en este caso a trabajar la fórmula de y nos daba la temperatura en este caso mayor es la de 20 menos en este caso los 12 natural, ¿cierto? 20 dividido 12 y eso me da dividido por logaritmo natural en este caso de 20 dividido 12. 15.66, ¿cierto? ¿A todos les dio eso? Profe. Pero piden determinar la transferencia, en este caso, de calor por centímetro cuadrado de superficie del tubo. Tenemos en este caso la transferencia de calor que es de 3000. Nos aplicamos en este caso la otra fórmula.
donde Q era igual a la transferencia, en este caso, por el área, delta T, ya lo teníamos, ya lo calculamos ya. Ya. Por tanto, Q va a ser igual a los 3000, ¿ya? Por 1, y después vamos a hacer la conversión, por 15.66, ¿cierto? Y eso nos da 46.980 metro cuadrado. 46.980. ¿Cierto? Watts por cada, en este caso, metro cuadrado. Pero en este caso el ejercicio lo pedía el resultado final, lo de dejar por centímetro cuadrado. Por tanto, el centímetro metro, por tanto, 100%, 10.000. 1000. 10.000. Profe, y los que seleccionamos la alternativa que decía 46.980 son 0 puntos. Sí, pues son 0 puntos porque no tenían que hacer la transformación, pues tenían que darse cuenta de que se veía en centímetros cuadrados. Y eso da 4.7. Porque decía claramente determina la transferencia de calor por centímetro cuadrado. Entonces ahí estaba la transformación que había que darse cuenta en este caso para obtener el valor real. Ya, la segunda. Acá había que aplicar en este caso las tablitas que se le habían entregado. Voy a sacar en este caso un pantallazo acá, pero es más largo. Ya, dice, en un intercambiador de tubos de calor tipo vapor, en este caso agua, el vapor de agua saturado cuya presión es de 1.3 por 10 elevado a 6 pascales. Se considera, en este caso, se condensan, digo, en la superficie exterior de los tubos. El agua que circula por los tubos se calienta desde 20 hasta 100 grados Celsius. ¿Ya? Determinar en este caso la temperatura media logarítmica en este intercambiador. Ya, primero en este caso tenemos la presión. Si nos vamos a las tablitas, vamos a
tener en este caso algunas variables que necesitamos. ¿Ya? Como era en este caso vapor saturado, serían los 100 en este caso que se encuentran ya como vapor. Nos da un calor específico disculpen, de 2.08. La presión es de 1.3 por 10 elevado a 6. ¿Qué más necesitamos en este caso para poder aplicar el ejercicio? A ver, ¿qué más necesitábamos? El delta T, ¿o no? Sí. La presión y la temperatura de la tabla. Exacto. Y ahí ocupamos, ¿cierto? Una tabla que era, yo le dije que esta de la Universidad de Chile era bien útil, porque tenía toda la información en la misma tabla. Pero en este caso, acá los valores los entrega en este caso del vapor, en este caso agua saturado, lo entrega o vapor saturado lo entrega en megapascales. Por tanto, el valor que teníamos inicialmente en pascales hay que traspasarlo en este caso a megapascales. Tenemos una presión de 1.3. 3 por 10 elevado a 6. 1.3 por 10 elevado a 6. ¿Ya? Y esos son 1.3 megapascales. dividido en este caso de pascales a kilos, ¿ya? ¿Cierto? Es por 1000. Y de kilo a mega por 1.000.000. Y eso daba 1.3 megapascales, ¿cierto? Hacerlo hasta acá. 1.3 megapascales. Megapascales. Ahí, abajito. La temperatura es de 191.64. Temperatura es de 191.64. ¿Y qué otro valor necesitamos? El HFG. Lo teníamos en este caso de aquí mismo. Ahí está. 1972.7.
Ahí tengo en este caso. Y hay que hacer de nuevo en este caso, sacar el delta Tm, ya, tomando en cuenta en este caso esa temperatura. La temperatura de 20 a 100. ¿Ya? Por tanto, delta Tm, la vamos a hacer al tiro acá. 191.64. Y le vamos a restar en este caso lo de 20 a 100, ¿cierto? Los 20, ¿cierto? Ya. Y menos los 191.64 de nuevo, menos logaritmo natural de cierto por 191 dividido por los 191. Yo lo voy a hacer al tiro acá arriba con la calculadora. Voy a sacar el valor total al tiro. A ver, ustedes verifiquen igual. Luego me dio un error. Arriba les da 20, ¿cierto? Ya. Me da 31.87. ¿Es lo mismo? 31.87. Con eso en este caso tenemos el PM y podemos con el ejercicio. ¿Ya? Eso era un punto importante porque lo necesitamos después para traspasarlo en... Ahí teníamos en este caso, de hecho, una parte del ejercicio, porque esta parte se descomponía, este ejercicio se descomponía en dos. ¿Ya? La temperatura media logarítmica en el intercambiador, más que eso, de que será 191.64 menos 20, 191.64 menos 100. A ver. Menos 64. Se quedó abierto Alejandro, apaga el micrófono. Habría de 80. Ya la vamos a hacer por parte mejor.
191.64 menos 20. Eso da 171. 191.64 menos 100. 91.64. Sí. 171.64 dividido por 91.64. Arriba entonces 171.64 menos 91.64 a 80. Y abajo, logaritmo natural de 171.64 dividido por los 91.64. 0.627. Y eso da 80 dividido lo de abajo, 127.4. $127.48, la alternativa B. Y el tercero era la otra parte. Este ejercicio, en este caso, como lo hicimos en clase, era todo junto. Acá yo se los separé. Y ahora piden el gasto de vapor en el intercambiador. Si el gasto de agua es de 100 litros por minuto. Supón que no existe su enfriamiento del condensador. Acá, en la segunda parte del ejercicio, para hacer la segunda parte en este caso, teníamos que trabajar la fórmula, ¿cierto? MSP, y necesitamos el calor específico. En este caso, y al despejar, nos quedaría como MSP delta T partido por H. Ya. Ahí hablaba de que en este caso son 100 litros por minuto. En una hora, ya, porque la fórmula tiene que quedar en kilos por hora. Por tanto, de 100 litros por minuto, al multiplicarlo por 60, me queda en horas. Litros o kilos por hora en este caso. Porque el agua ya es una razón de 1 es a 1. Entonces serían, en este caso, 6.000 horas. El CP que en este caso lo habíamos tenido anteriormente, pues calor 2.08. El delta T
¿Cuáles eran las temperaturas que teníamos? 100 y 20. Y el CSG, que también lo habíamos tenido anteriormente. Vamos a pasar a terminar el ejercicio. 1972.7. Y eso nos da 80, ¿cierto? En temperatura por 2.08 por los 6.000 dividido en 1972.7, 506. El 506,23 o 506,1 dependiendo de los decimales. Pero era el único que se acercaba más al ejercicio, al valor del ejercicio. Valores. Ahí estaban los tres, en este caso, ejercicios del test. Así que felicitaciones a los que tuvieron los tres ejercicios buenos. Significa que estuvieron practicando en este caso antes del test, por lo menos. ¿Ya? Ahí tengo uno con un ejercicio bueno, completo. Ahí tengo a Aaron. A usted no le aparece el puntaje todavía, ¿cierto? Se los voy a dejar habilitado. Ya. Ahí le debería aparecer un poco los puntajes. Vamos a trabajar este enunciado. Por el tiempo, obviamente no vamos a alcanzar a terminar todo, pero la idea en este caso es poder tomar las variables. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sentí que alguien me había hablado. Acá nos entregan en este caso el CP directamente. Nos dicen que es 4180. Vamos a anotar los datos que podemos rescatar del enunciado. En este caso 4180.
No queda muy bien en este caso los numeritos para el lápiz, pero creo que se puede. Temperatura en este caso, tenemos desde 80 hasta 40. Temperatura en este caso de 80 y en este caso es 40. ¿Qué otro dato tenemos? El fluido que entra, en este caso, entra a 20 y sale a 55. ¿Ya? Entonces tenemos en este caso el etilenglicol, en este caso, que entra a 80 y sale a 40, y el otro fluido en este caso es el agua, que entra a 20 y sale a 55. Vamos a dejarlo como T. Lápiz. TH. Del agua de entrada, para diferenciar un poquito. De 20. Y sale en este caso, ahí está agua. Sí. ¿Qué más tenemos? El coeficiente de transferencia de calor con respecto al área superficial, ya que son los 250 watts metro cuadrado hora Celsius. Este era nuestro U que lo trabajamos anteriormente igual. Watts. ¿Qué más tenemos? Nada más. Ahí hay una razón en este caso de 3.5 kilogramos por segundo. Y que dice que en este caso considera que el equipo contiene 10 tubos interior dentro de la coraza. O dentro de la carcasa, como que. Esos datos en este caso nos pueden servir. Ya, como tenemos el CP, tenemos en este caso los delta T, ¿ya? Pero tenemos dos. Entonces uno está asociado en este caso al etilenglicol y el otro está asociado al agua. Así que vamos a tener que de cierta manera, en este caso, analizar los dos, ¿no? Porque vamos a tener en este caso el etilenglicol y el agua. Como en este caso dice que el etilenglicol es el que fluye a 3.5 kilogramos por segundo, ¿ya? Ahí de ese podemos tener en este caso que la masa del fondo del etilenglicol es de 3.5 kilogramos por cada segundo. Entonces, de cierta manera, con la temperatura, el M y el CP, en este caso el etilenglicol, podemos en este caso aplicar la fórmula de MCP delta T, ¿ya? Al etilenglicol, porque tenemos todos los datos para aplicar esa fórmula. Ya tenemos el M, que es la razón, ahí de 3.5 kilogramos. Tenemos en este caso la temperatura, ya que son los 80 y los 40. Podemos sacar en este caso la diferencia, en este caso de esos dos. Y en este caso también tenemos los tres, y el CP que es de 2560. Acá tenemos otro CP, nos falta el otro. Ahí está. 2560. Ahí tenemos el CP del agua. En este caso, del glicol. 560. También está en 2 kilogramos por grado Celsius. Ya más o menos les dan una idea en este caso de cómo trabajarla.
Ya sabemos que ya podemos por lo menos aplicar en este caso, son las fórmulas NCP del total. Pero lo vamos a hacer de vuelta en este caso, porque nos quedan un minuto. Son las 9:11, unos 10 minutitos para que se procese un